Esto es Full SUS, un canal de mecánica de bicicletas. Continuamos con la serie de mecánica profesional en la casa y en este episodio revisión del sistema de cambio de velocidades. Como equipo de protección personal para estos trabajos recomiendo usar guantes con recubrimiento de poliuretano y zapatos. La herramienta y los insumos que son necesarios para estos trabajos son un calibrador de uña, un verificador de desgaste de la cadena, llaves hexagonales y torx, una herramienta para medir la distancia entre la pacha y la rodaja superior del tensor y lubricante para cadena. Empiece por revisar la condición del cable y su instalación. Asegúrese de que no le falten dientes al plato. Verifique el desgaste de la cadena. Para sistemas monoplato, este no debe superar el 0.5% de elongación para no comprometer la condición de la pacha. Cuando la elongación de la cadena supera el 0.75%, es posible que el desgaste en los dientes de la pacha impidan el libre movimiento de la cadena. Revise que el tensor esté bien instalado, limpio y en buen funcionamiento. Suelte el tensor y conecte el calibrador de uña para asegurar que la uña de la bicicleta esté derecha. Esto lo hace teniendo la válvula de aire como referencia, midiendo la distancia entre el rin y la herramienta en un punto y a los 180 grados de ese punto. Las dos distancias deben ser iguales, en caso contrario, empuje o ale la herramienta usándola como palanca para enderezar la uña. Confirme que la uña esté derecha, midiendo las distancias trazando una cruz con el calibrador. Una vez alineada la uña, conecte nuevamente el tensor de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Empiece soltando la cadena y el cable del tensor. Para ajustar los límites de movimiento del tensor, tenga en cuenta estos tres tornillos. Revise que el piñón más pequeño de la pacha esté alineado con la rodaja superior del tensor. Si no está alineado, con el primer tornillo puede ajustarlo. Usando el segundo tornillo, repita el proceso para el piñón más grande, empujando el tensor con la mano. Vuelva a instalar la cadena, cierre completamente el ajustador de tensión en la palanca y abra entre 5 y 6 clics. Sin mover el mecanismo, tiemple el cable y conéctelo al tensor. Apriete de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para cuadrar la distancia entre la pacha y la rodaja superior del tensor, para el sistema de 12 velocidades de SRAM, lleve la cadena al segundo piñón. SRAM usa esta herramienta apretando o desapretando el tercer tornillo del tensor. Busque que la herramienta le señale la mitad de la rodaja superior. Si al probar los cambios la cadena roza y los cambios no entran suavemente, microajuste la tensión aumentándola, girando el ajuste en la palanca contra las manecillas del reloj y en dirección contraria para disminuirla. Por último, lubrique la cadena.